sino del rendimiento esperado hacia adelante. La alegoría que yo pongo es, cuando vamos manejando no podemos ir viendo solamente el espejo retrovisor, ¿no? Tenemos que ir viendo hacia adelante. Ya si libramos curvas, baches, etcétera, qué bueno, pero lo importante es lo que tenemos hacia adelante. De manera que estamos a nivel de regulación secundaria estableciendo una metodología para poder medir cómo ese portafolio luce viendo hacia adelante. ¿Qué ha pasado históricamente cuando las tasas de interés suben o bajan? Y eso sucede todos los días. El valor histórico de la cartera tiene un comportamiento inverso. Si suben las tasas de interés, todo mundo se molesta porque dice hubo minusvalías, ¿no? La cartera disminuyó de valor si ese día la vendo. Pero una mayor tasa de interés es lo que da una perspectiva de mayor rentabilidad y mejor pensión. No es el único referencia, pero esto nos ilustra por qué en vez de ver hacia atrás, queremos ver hacia adelante, para que las Afores, en lugar de buscar rendimientos de corto plazo y por lo tanto busquen instrumentos con poca volatilidad, pero también con poco rendimiento, se encaminen a invertir en instrumentos con mayor rendimiento de largo plazo, donde los vaivenes se van compensando en el tiempo y en un periodo de 10, 20, 40 años le dan una mayor rentabilidad. Entonces, esta es una reforma muy importante para ponerle a las administradoras un incentivo alineado con el interés del trabajador. Es decir, que verdaderamente las administradoras estén pensando no en la rentabilidad de corto plazo, sino en la pensión que le pueden otorgar al trabajador. La segunda modificación es, yo diría, casi de forma. Hace pocos años, me parece que fue en el 2015, que se modificó la ley para crear los fondos de inversión. Las administradoras todavía operan con la figura anterior de sociedad de inversión. La sociedad de inversión tiene un gobierno corporativo costoso y costoso para el trabajador porque le disminuye los rendimientos. No es muy importante, pero todo lo que pueda beneficiar al trabajador hay que hacerlo. Pero estamos aprovechando justamente la propuesta de movernos a fondos de inversión para crear una figura de buen gobierno. Es decir, actualmente la administradora de fondos, que es una entidad privada con fines de lucro, tiene en su consejo de administración los consejeros propietarios y los independientes, pero con una doble función: ver el interés del Afore y el interés del trabajador. Con esta reforma separamos y dejamos que el Consejo de Administración de la Afore piense en la Afore, en sus intereses de rentabilidad privados, y dejar en el fondo de inversión un gobierno corporativo que únicamente vele por los intereses del trabajador. Llamamos a esto a los asesores independientes, que no tienen ningún interés en que la Afore tenga utilidades o no tenga utilidades. Su único interés es que las inversiones que se hacen con el ahorro del trabajador estén buscando una mejor pensión. Entonces, logramos abaratar un poco el costo, pero sobre todo meter una figura que no tenga ese conflicto de interés. Y la tercera modificación que estamos ahí presentando es una pues digamos, es un resabio. Ahora los trabajadores que hacen un ahorro voluntario en su Afore, y que el ahorro voluntario debe tener como propósito mejorar la pensión que pueda obtener el trabajador, pero que también, aprovechando los buenos rendimientos y el proceso profesional que hace una Afore de inversión, puedan ahorrar de corto plazo, puede el trabajador retirar su ahorro de corto plazo de inmediato. Es un poco paradójico, pero si ustedes observan de alguna manera el comportamiento de los ahorradores en los bancos
y lo pueden ubicar por zonas, buscando las zonas más marginadas y por ingreso. El ciudadano común ahorra con la idea de poder retirar en cualquier momento hasta no tener confianza en el banco, ¿no? Entonces, paradójicamente, la facilidad de retiro es lo que le da confianza para mantener su ahorro. Entonces, lo que estamos buscando con esta iniciativa es lo mismo, que el trabajador pueda conocer a su Afore invirtiendo y retirando su ahorro voluntario de inmediato y pueda verificar. Ya ahora hay cerca de 15,000 puntos donde el trabajador puede hacer ahorro voluntario, desde farmacias, supermercados, tiendas de conveniencia. Desde luego puede hacerlo domiciliación de su cuenta bancaria, en fin, lo puede hacer de muchas formas. Pero la mejor manera que el trabajador se sienta cómodo es poder retirar en cualquier momento lo que haya depositado. Entonces tiene el propósito obviamente de acercar al trabajador a su Afore, asegurarse que el recurso que aporta voluntariamente lo pueda retirar de inmediato y de esta manera generar una mejor comunicación y conocimiento y finalmente una mejor cultura del retiro y por lo tanto el trabajador se interese en lo que hace su Afore. Quiero concluir con una lámina con las modificaciones que se hizo en la Cámara de Diputados a la iniciativa que presentó el Ejecutivo y les pueda dar un poquito el sabor del debate que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. El primero de ellos fue justamente en el artículo 37, que se precisa que el beneficio del nuevo componente debe de otorgarse, es decir, que la Afore pueda cobrarlo únicamente en relación a la pensión esperada, no al rendimiento histórico, sino justamente para alinear el interés del trabajador. La segunda modificación importante es que la transferencia del régimen de inversión, de la definición de ley a la comisión del SAR, no se deje un poco en el aire al, entre comillas, capricho de CONSAR. Sabemos que la Junta de Gobierno de la Comisión del SAR, a diferencia de la Junta de Gobierno de la Comisión Bancaria o la de Seguros, en la del SAR participan trabajadores y patrones, además de las autoridades financieras. Entonces, de entrada, hay ya una salvaguarda para el trabajador en la medida en que sus representantes están presentes ahí. Pero para hacer esta salvaguarda un poco más fuerte y cuidando también la fortaleza del sistema financiero, como dije desde el principio, esta iniciativa también tiene ese propósito, ahora se busca que la Secretaría de Hacienda, la Comisión Bancaria y el Banco de México emitan una opinión sobre cualquier modificación al régimen de inversión. Siendo la facultad de CONSAR tomar esta decisión, la Junta de Gobierno de CONSAR, si por alguna razón que considere CONSAR su decisión vaya en contra de la opinión del banco, de la bancaria o de la Secretaría de Hacienda, la Comisión se verá obligada de informar a esta soberanía las razones por las cuales opinó diferente y de esta manera ser muy transparente y público, y obviamente se prestará un debate aquí de si la decisión fue adecuada o no adecuada. Entonces, realmente se está dando una participación mayor a los diferentes órganos que puedan opinar en favor del trabajador y en favor del sistema financiero. La tercera modificación que hizo la Cámara de Diputados es que la Comisión del SAR debe establecer a través de disposiciones de carácter general los supuestos para que el trabajador pueda cambiar su cuenta de una administradora a otra antes de un año. Este es un tema que siempre ha sido delicado, no hay un modelo perfecto en ninguna parte del mundo y aquí hemos variado un poco entre darle la máxima libertad al trabajador para definir qué Afore administre su cuenta, pero al mismo tiempo evitar un cambio que hace al trabajador rehén
del promotor, ¿no? Entonces, solo bajo ciertas condiciones emitidas por CONSAR a través de disposiciones generales, se podrá definir cuándo puede el trabajador cambiar su cuenta antes de tiempo. Y finalmente, en los transitorios hay, pues básicamente, uno, la obligación de CONSAR de emitir la regulación secundaria en menos de 6 meses, desde luego derogar todas las disposiciones que se opongan, y hay una tercera que tenía probablemente sentido la preocupación de los diputados, y es de alguna manera en el noveno transitorio establecer una trayectoria prácticamente de disminución de las comisiones que cobran las AFORES. Debo decir que entre la aprobación en la Cámara de Diputados y la fecha actual, en la comisión se emitió un acuerdo que define una trayectoria inicial y punto final, en el sentido de que en el año 2024, último año de esta administración, las comisiones que cobran las AFORES sean iguales a los estándares internacionales. Entiendo que tiene una cierta ambigüedad hablar de estándares internacionales, porque ningún país es igual a otro, su regulación es distinta, su mercado es distinto, pero voy a poner una referencia que normalmente utilizamos en todos estos sistemas, que es Chile, ¿no? El porcentaje que cobran los chilenos, que para empezar no es sobre el saldo, sino es un porcentaje sobre la aportación que hace el trabajador, pero con una cierta metodología podemos hacer la conversión, pues anda alrededor de 50 puntos base. Nosotros estamos cobrando 98, prácticamente el doble. Pero si vemos pesos por cuenta administrada, es decir, cuántos pesos paga cada trabajador, en México pagan la tercera parte que en Chile. Chile tiene cuentas, para empezar, no 64 millones, creo que tiene cerca de 20 millones, y tiene cada trabajador un saldo entre 3 y 4 veces más alto que el de México. De manera que con un porcentaje de la mitad de México, en realidad están pagando 3 veces más que en México. Entonces, ¿cómo vamos a compararnos con Chile? ¿México es el doble de caro o es la tercera parte de barato? No es fácil esa metodología. El acuerdo obliga a la Comisión del SAR a ir calibrando y estableciendo esa metodología de comparación, pero hace obligatorio a la comisión misma autorizar comisiones siempre y cuando converjan a este nivel internacional. Este acuerdo que fue emitido fue reconocido por el propio sector, que se acercó al secretario de Hacienda para manifestar su conformidad con esto y su compromiso de hacerlo, y después fueron directamente con el señor presidente, y creo que fue el miércoles de hace 2 semanas justamente, en una de las conferencias matutinas del presidente, ahí el propio presidente, como testigo de honor, escucha al sector de las AFORES confirmar su compromiso, ¿no?, al secretario de Hacienda explicar esto, y finalmente el presidente pues avalar este proceso, confirmando que las AFORES están comprometidas para disminuir sus comisiones a niveles internacionales y dejar fuera del debate el tema de comisiones ya de una vez por todas, para poder, todos así lo entendemos, comenzar a debatir la verdadera reforma que nos está haciendo falta, que es el ahorro pensional, que no es parte de esta iniciativa, y quiero ser muy enfático, esta no es, y no estamos, debo yo decir, como ejecutivo, inaugurando un proceso de reforma al sistema de pensiones. El Ejecutivo está consciente y lo ha dicho abiertamente. Esta iniciativa, si bien es cierto que eventualmente tendrá que surgir o del Ejecutivo o del Legislativo, tendrá que ser en la práctica avalada por el movimiento obrero. Este es un beneficio de los trabajadores y serán ellos quienes deban tener una participación muy activa en diseñar cuáles son las reformas posibles. El propio presidente de la República en esa conferencia dijo: no podemos pensar en fórmulas tradicionales y simplistas de todo mundo aporte más y nada más, ¿no?
tenemos que pensar en fórmulas más creativas que permitan pues identificar las necesidades y capacidades que tengan los trabajadores en los diferentes perfiles de trabajadores para poder generar un mayor ahorro. El presidente confirma el carácter, bueno, él utiliza una palabra sagrado, el ahorro de los trabajadores, en el sentido de cuidarlo y protegerlo, ¿no? Y hacer todo lo que sea necesario para cuidarlo y mejorar desde luego el sistema de pensiones. Pero concluyo diciendo, no es esta una iniciativa que vaya realmente a modificar la perspectiva de los trabajadores, si bien es cierto que la baja en las comisiones, calculamos nosotros que va a generar en esta administración un beneficio a los trabajadores calculado en 100,000 millones de pesos, o para un trabajador que ingrese a trabajar a partir del 1 de enero del año próximo, un aumento en su expectativa de pensión del 10%. Es decir, no cambia radicalmente, pero tampoco es insignificante. Este acuerdo tiene un impacto importante para las nuevas generaciones de los trabajadores. Simplemente decir que con esto, de alguna manera, sentimos que ya con este acuerdo se ha resuelto un tema y que por ello el noveno transitorio de alguna manera deja de ser ya un tope, porque por otros medios hemos logrado, pues legalmente, porque la regulación tiene su fuerza legal también, y políticamente haber conseguido que el propio sector confirme su voluntad de bajar las comisiones. Con esto concluyo. No sé si hay algunas palabras que quiera brevemente decir el presidente de CONSAR, para obviamente estar a disposición de preguntas que ustedes tengan a bien hacerlos.